El principio de mínima acción de Maupertuis, el sueño de una visión unificadora del mundo en el siglo XVIII, o la búsqueda de Dios a través de la belleza y simplicidad de las teorías. Un ensayo de Vicente Menéndez. Antes de la revolución científica, se intentó demostrar la existencia de Dios a través de la lógica. Los argumentos de San Anselmo y las famosas vías de Tomás de Aquino fueron algunos de los más conocidos casos. Durante la revolución científica podemos rastrear tanto en Newton como y sobre todo en Leibniz la idea de suponer que Dios nos da indicios de su presencia a través de la regularidad del actuar mecánico de la naturaleza. Pero luego encontramos en el siglo XVIII a Pierre-Louis Moreau, señor de Maupertuis, quien comienza todo un programa de investigación para demostrar la existencia divina en torno de un principio físico, el de mínima acción. A partir de este principio, cree descubrir no solo una clave rectora del funcionamiento de la naturaleza, sino que, dada la sencillez y belleza del mismo, la presencia de un supremo diseñador del universo. Nos propondremos aquí resaltar el trabajo de Maupertuis y también hacer un breve análisis del valor que han jugado las ideas de belleza, elegancia y simplicidad en la historia de la ciencia. Introducción. La historia del principio de mínima acción nos lleva a indagar en la vida de un personaje fascinante de la historia de la ciencia del siglo XVIII, quien no solo realizó aportes en el área de las ciencias naturales, física y biología, sino también en el de la matemática y la filosofía. Pierre-Louis Moreau, señor de Maupertuis. No haremos en la introducción de este pequeño trabajo una biografía de nuestro personaje. Tan solo diremos que es fundamentalmente conocido por ser el introductor de las teorías de Newton en el continente europeo, fundamentalmente en Alemania, donde fuera el presidente de la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Berlín a mediados del siglo XVIII, y en su Francia natal, donde debió luchar no solo contra los cartesianos, sino también contra el chauvinismo imperante. D'Alembert, en el discurso preliminar de la enciclopedia, dice de Maupertuis que éste pensó que se puede ser buen ciudadano sin aceptar ciegamente la física de su país. Y para atacar a esta física tuvo necesidad de un valor que debemos agradecerle. También se lo recuerda como el que encabezara la expedición a Laponia para medir un arco de meridiano en altas latitudes y así demostrar, como lo prevé la dinámica newtoniana, el achatamiento del globo terráqueo en sus polos. Admirado como físico por Voltaire y amigo de Euler, mantuvo contactos en Inglaterra
con el círculo cercano al recientemente fallecido Newton en Basilea, Suiza, con la escuela matemática de los Bernoulli. Son quizás menos conocidos sus trabajos en biología, a la que contribuyó con ideas acerca de la gestación y transmisión de la vida en un estudio llamado La Venus Física. Falleció en Basilea en 1759. Fermat y una brillante idea. El matemático francés del siglo XVII, Pierre de Fermat, 1601-1665, quien mantuvo en vilo a la comunidad matemática a través de su famoso enigma, que fue resuelto recién en 1993, analizando el fenómeno de la refracción luminosa, tuvo una genial idea a partir de la siguiente pregunta: ¿por qué la luz desvía su trayectoria cuando atraviesa la superficie de separación de dos medios de diferentes densidades? Simplemente, pensó Fermat, la luz, al ir de A hacia C, lo hace no por el mismo camino más corto, sino por aquel en que el tiempo empleado es menor. Al siglo siguiente, Maupertuis, impactado por el razonamiento de Fermat, escribe: el movimiento de la luz parece depender de una ley metafísica que implica que la naturaleza en la producción de sus efectos actúa por los medios más simples. Si un cuerpo debe ir de un punto a otro sin encontrar ningún obstáculo, o si debe llegar después de haber encontrado un obstáculo invencible, la naturaleza lo conduce allí por el camino más corto y en el tiempo más rápido. En una figura, el camino de menor tiempo para el rayo luminoso, para que el rayo luminoso avance de A a C, es A, B, C y no A, C. Expresado más sintéticamente, como la naturaleza es económica en todas sus acciones. A partir de esta premisa, Maupertuis deduce la ley de la refracción de la luz, popularmente conocida como ley de Snell, pero se encuentra con un problema. La velocidad de la luz debe ser menor con el medio más denso. Ello era contrario a lo supuesto por la teoría corpuscular de la luz formulada por Newton y aún también por la teoría cartesiana. Ambas predicen para la luz un comportamiento contrario al que supone Fermat, lo cual era probado recién en el siglo XIX con la experiencia crucial de Fizeau, en donde la medida de la velocidad de la luz en medios más densos que el aire efectivamente resulta ser menor, saldando así la controversia a favor de la posición de Fermat y de Huygens. Es entonces que Maupertuis, no pudiendo desprenderse de lo que tanto Descartes como su admirado Newton predicen, trata de salvar la situación por el camino tan conocido en la historia de la ciencia, la hipótesis ad hoc. Para Maupertuis, el camino que la luz toma es aquel en que la cantidad de acción es menor, y prosigue: es necesario ahora explicar
lo que entiendo por cantidad de acción. Cuando un cuerpo es trasladado de un lugar a otro, es preciso para ello una cierta acción. Esta acción depende de la velocidad que tiene el cuerpo y del espacio que recorre, pero no es ni la velocidad ni el espacio tomados separadamente. La cantidad de acción es tanto más grande cuanto mayor es la velocidad del cuerpo y más largo el camino que recorre. Es proporcional a la suma de los espacios multiplicados cada uno por la velocidad con la cual el cuerpo los recorre. Este principio fue considerado también por Leibniz, razón por la cual tuvo una áspera disputa con el alemán Comnin, quien decía que Leibniz era el responsable de la idea matriz del mismo. También Euler, amigo de Maupertuis, como veremos luego, consideró ampliamente el principio que será finalmente retomado por el matemático irlandés Hamilton en el siglo XIX para dar fundamento a su mecánica racional, a la búsqueda de una inteligencia divina y un actuar teleológico de la naturaleza. En su trabajo inaugural de 1945, Uno y el Universo, Ernesto Sábato dice que Maupertuis suponía que el principio de mínima acción era la mejor prueba de la existencia de una sabiduría divina. Efectivamente, inclinado a ver detrás de las leyes físicas la lógica de la divina sabiduría, Maupertuis supuso que, siendo el universo el más perfecto de los mecanismos, todos los fenómenos que ocurran en él deberían obedecer a un supremo principio. Y en la memoria titulada Las leyes del movimiento y del reposo deducidas de un principio metafísico, publicada por la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Berlín en 1746, lo enuncia así: principio general. Cuando se produce algún cambio en la naturaleza, la cantidad de acción necesaria para este cambio es la más pequeña que sea posible. La cantidad de acción es el producto de la masa de los cuerpos por su velocidad y por el espacio que recorren. En forma matemática, el producto de la cantidad de movimiento por el camino recorrido es, durante el movimiento de una partícula mínimo. Y como habíamos visto antes, modifica Maupertuis la matematización del principio para el caso del fenómeno luminoso, eliminando la masa. En forma más intuitiva, Euler dice que si una partícula está obligada a permanecer en una superficie dada, por ejemplo, en la superficie esférica del globo, el movimiento que recibe de un impulso cualquiera es tal que entre sus puntos de partida y de llegada, su camino será el más corto posible. Toda otra trayectoria sería más larga, exigiendo más tiempo. Maupertuis recalca que si bien ha sido su compatriota Fermat el primero en plantear el problema en el caso de la refracción, es él quien lleva a considerar este principio como mecanismo básico del actuar de la naturaleza. ¿Encontramos acaso en Maupertuis el primer germen de las teorías unificadas? ¿Encontramos acaso en Maupertuis el primer germen de las teorías unificadoras de la física?
las teorías del todo, tan caras a los físicos del siglo XX. Según Maupertuis, la importancia de este principio tiene que ser estimada ante todo por el valor epistemológico que encierra, ya que sirve para lograr la suprema unificación de las leyes del movimiento. Textualmente dice: es un principio metafísico en el que se fundan todas las leyes del movimiento. Observemos que insiste en la denominación metafísica del principio y continúa: es un principio verdaderamente universal, del que parten estas leyes, que se verifica en el movimiento de los cuerpos duros, de los cuerpos elásticos, de la luz y de todas las sustancias corpóreas, intentando de esta forma unificar los fenómenos mecánicos con el luminoso a través del mismo principio. Para Maupertuis, este principio trascendía la dinámica para constituir una prueba a favor del argumento de un diseño. Veía la economía en la ejecución como una prueba de que la naturaleza, lejos de proceder azarosamente y a ciegas, había sido creada y orientada por una inteligencia suprema. Es aquí donde se comprende el interés y la tarea realizada por el historiador de la ciencia española Juan Arana por analizar la obra de Maupertuis, plasmada en un libro publicado en 1990, Apariencia y Verdad, el primer y hasta ahora único, según Arana, estudio en la lengua española sobre la filosofía natural de este sabio francés del siglo XVIII. Contemporáneamente a Maupertuis, Leonhard Euler publicó El principio de mínima acción al movimiento planetario, mostrando que las condiciones que hacen mínima la acción de un cuerpo sometido a fuerzas centrales llevaban a las mismas ecuaciones que las obtenidas a través de la mecánica celeste. En contraposición con Leibniz y con Descartes, dirá: la conservación del movimiento propuesta por Descartes no es cierta más que en algunos casos. La conservación de la fuerza viva que provenía de la dinámica leibniziana no tiene lugar sino para ciertos cuerpos. Ni una ni otra pueden pasar por un principio universal. Después de que tantos grandes hombres han trabajado sobre esta materia, casi no me atrevo a decir que he descubierto el principio universal sobre el cual están fundadas todas las leyes. Es el principio de mínima cantidad de acción, principio tan sabio, tan digno del Ser Supremo, y al cual la naturaleza parece tan constantemente vinculada que lo observa no solamente en sus cambios, sino en su permanencia, aún tiende a observarlo. El secreto del nuevo método consiste, por lo tanto, en interrogarse por las preferencias de la naturaleza, como si ésta fuera un agente inteligente y responsable que medita la conducta que va a seguir antes de adoptarla como norma invariable. Bajo la forma de esta ley, en principio, esto resulta sin duda muy sospechoso. Implica una antropomorfización de la naturaleza que tiene
todos los visos de fracasar y aún en principio esto resulta sin duda muy sospechoso. Implica una antropomorfización de la naturaleza que tiene todos los visos de fracasar y aún de sumirnos en estadios culturales completamente superados como el animismo. Y se pregunta Arana, ¿Maupertuis puede o no responder a esta objeción? Además, ¿hasta qué punto el antropomorfismo es un contravalor epistemológico? ¿Acaso no forma parte el hombre de la naturaleza? Y esto último nos remite necesariamente al problema de la observación en la mecánica cuántica, aun cuando sea obvio que no podamos remitirnos a estos términos, a la consideración maupertusiana del siglo XVIII. Maupertuis, nos dice Arana, presenta el principio de mínima acción con consecuencia directa de un principio general de índole teleológica. Todos los fenómenos de la refracción concuerdan ahora con el gran principio de que la naturaleza en la producción de sus efectos actúa siempre por las vías más simples. Siempre también llama la atención que Maupertuis se refiera en su principio tanto a la mecánica como a la óptica, y como dice Arana, supone uno de los primeros intentos históricos efectivos para entrelazar dos ramas de la física que descansan sobre bases fenomenológicas muy diferentes. El principio de mínima acción en la física del siglo XX. Como habíamos citado antes, fue Hamilton el que generalizó el principio de Maupertuis y en sus ecuaciones permite expresar mediante un formalismo elegante, compacto y muy potente las leyes clásicas del movimiento de los cuerpos con ligaduras bajo la acción de una gran variedad de campos de fuerzas. No haremos aquí, porque no es la índole de este trabajo, analizar el principio de Maupertuis a la luz de los desarrollos posteriores a la física clásica, pero diremos que los principios de mínimo relativos al movimiento de los cuerpos o de la luz producen cierta perplejidad. Por ejemplo, ¿cómo sabe una partícula hacia dónde y con qué velocidad ha de desplazarse en un momento determinado si está condicionada por sucesos futuros que todavía no han acaecido? Esta pregunta trató de ser respondida por Richard Feynman, postulando consideraciones que lo llevaron a formular un principio de mínima acción similar al de Hamilton, pero en el marco conceptual de la mecánica cuántica. Conclusiones. La búsqueda de la estética, la belleza y la elegancia en la filosofía natural. Si quisiéramos hacer una historia sobre teorías que tratan de explicar todo el actuar del universo a partir de una idea central, podríamos empezar con Tales de Mileto y terminar con la actual teoría de las cuerdas. Pero si dicha historia la acotamos a aquellos casos en que se ha buscado reducir el actuar de la naturaleza toda en unos pocos principios, obviamente aparecen Newton y Descartes en el siglo XVII y Maupertuis claramente en el siglo XVIII,
Todos ellos intentan a partir de un solo principio, no solo entender el funcionamiento del universo, sino a través del mismo, demostrar la existencia de una inteligencia superior encargada de diseñar el cosmos. Invocan para ello no solo la simplicidad del principio, sino también su belleza, concepto al que vale la pena dedicarle unos párrafos, porque vuelve a aparecer con fuerza en el siglo XX. Empecemos con Einstein. Si la naturaleza nos conduce a formas matemáticas de gran simplicidad y belleza que nadie ha hallado anteriormente, no podemos dejar de pensar que son ciertas, que nos descubren una característica real de la naturaleza. ¿Puede usted objetarme que al hablar de simplicidad y belleza introduzco criterios estéticos de verdad? Y yo admito con toda franqueza que estoy muy influenciado por la simplicidad y la belleza de los esquemas matemáticos con los que la naturaleza se presenta ante nosotros. De Albert Einstein a Werner Heisenberg. Es evidente y clara la posición de Einstein acerca del valor que la componente estética tiene en la ciencia. Al respecto, relata el físico y premio Nobel Steven Weinberg en su libro El sueño de una teoría final, que al término de una charla dada por Dirac en Harvard, le aconsejó a su auditorio de alumnos y graduados que se interesasen más por la belleza de sus ecuaciones y no tanto por lo que las ecuaciones significaban. Weinberg admite que la búsqueda de la belleza en la física recorre toda la obra de Dirac y en realidad gran parte de la historia de la física, y que el sentido de la belleza es muchas veces una guía útil. Resuena aquí la célebre frase de Kepler, quien adhirió a la teoría copernicana por su arrebatadora belleza. ¿Acaso el mismo Kepler no es un magnífico ejemplo de cómo se construye ciencia a partir de las creencias en un universo armónico y por lo tanto bello? ¿Cómo es que algo tan personal y subjetivo como nuestro sentido de la belleza actúa en este caso? ¿Qué es una teoría bella? ¿Acaso podemos definir la belleza de una obra de arte por caso en un cuadro o en una poesía? El notable físico y matemático Henri Poincaré admitía que puede ser muy difícil definir la belleza matemática, pero ¿acaso no ocurre lo mismo con cualquier otro tipo de belleza? Generalmente los físicos y los matemáticos definen la belleza más bien a través de lo que llaman elegancia, de una teoría o demostración, lo cual se presenta generalmente en aquellos casos en que, con un mínimo de recursos y de forma simple, se obtiene un poderoso resultado. Considero que en ese sentido el principio de mínima acción de Maupertuis es elegante y por lo tanto bello. Fin de este ensayo.